Lo que vamos a hacer hoy va a ser estudiar lo que sería la parte correspondiente a la esperanza matemática. Que esencialmente no solo vamos a ver la esperanza matemática, vamos a ver también más conceptos asociados. Todos están asociados, ese sí, al concepto de esperanza. Y lo que estamos haciendo es estudiar ciertas características numéricas que están asociadas a una variable aleatoria. Entonces, vamos a ver cómo esas características numéricas van a caracterizar precisamente el comportamiento de nuestra variable aleatoria. El concepto fundamental con el que vamos a trabajar va a ser el concepto de la esperanza matemática. También solemos llamarlo simplemente media. Pero bueno, concepto como tal suele ser más formalmente el de esperanza matemática. Entonces vamos con nuestra primera definición. Que no se nos olvide, aquí estamos haciendo las cosas formales. Entonces estamos trabajando en un cierto espacio de probabilidad correspondiente con nuestra variable aleatoria. Es decir, sea x una variable aleatoria. Eso significa que tengo una función medible, x, que va de un cierto espacio de probabilidad omega a p en un espacio de probabilidad muy concreto, un espacio medible que es el espacio medible Borel. Es decir, tengo R con la sigma álgebra de Borel. Entonces, con mi variable aleatoria, vamos a definir su esperanza matemática. Entonces, definimos su esperanza matemática que la anotamos mediante E mayúscula de x, como formalmente, esto tiene una simbología que, bueno, tiene que ver con la teoría de la medida. Es decir, que no nos asustemos porque, aunque tengamos el concepto general, vamos a verlo adecuado al caso discreto y al caso absolutamente continuo. Entonces, esta esperanza en mayúscula de x, muchas veces simplemente estamos más acostumbrados a llamarlo media y a lo mejor lo representamos mediante una mu simplemente, se define, y ahora hay que tener cuidado, porque se define como la integral en R de un valor x por, y ahora aparece el diferencial de la probabilidad inducida. Y lo que digo es que es con esta expresión que tenemos aquí con la que tenemos que tener cuidado. Porque esta parte hace referencia a la teoría de la medida. Que desgraciadamente en la UNED no se ve hasta cuarto, creo. Entonces, para nosotros esta expresión como tal no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que tener cuidado es que aunque hablamos aquí de ese diferencial de la medida y lo hemos expresado con este concepto de integral, esto es una medida en el sentido no de la integral de Riemann a la que estamos acostumbrados, de la integral entre 1 y 2 definida de x cuadrado diferencial de x, sino una integral entendida en el sentido de teoría de la medida, es decir, integral de Lebesgue como tal. Es un poquito distinta. Esto no tiene por qué ser una integral, sino que puede tener distintos tipos de medidas, como por ejemplo la medida contadora, en la que entonces la integral se convierte en una suma. A efectos prácticos, aunque este es el concepto formal como tal, vamos a ver qué aspecto tiene esta esperanza matemática cuando trabajamos con los dos tipos de variables aleatorias esenciales que tenemos en la asignatura, que son las discretas y las absolutamente continuas. Sin embargo, en esta asignatura nos centramos primordialmente en las variables aleatorias discretas y más adelante vemos el caso de las continuas de R filón. Ahora, aunque se llama también esperanza matemática, o muchas veces también la llamamos media, también suele recibir otro nombre, que es el nombre de momento no central de orden 1. Es decir, solemos llamar momento no central de orden 1 a la esperanza de x. Y lo de orden 1 ya nos da una especie de pista de que a lo mejor hay momentos no centrales de orden distinto de 1. Y este es uno muy concreto que nos interesa estudiar. Vale,
esencialmente, la esperanza es lo que va a jugar el papel fundamental para mi variable aleatoria x. Vamos a ver, como decimos, qué aspecto tiene esta esperanza con esta expresión hiperformal en términos de teoría de la medida, cómo queda la expresión para el caso discreto, y vamos a poner también el caso absolutamente continuo, aunque no es completamente necesario para esta asignatura, pero por completarlo todo. Entonces, nosotros estamos interesados en dos grandes bloques o familias de variables aleatorias, que como decimos son por un lado las discretas y las absolutamente continuas. Entonces, por un lado tenemos nuestras variables aleatorias discretas, que vamos a recordar que tenía que ocurrir para que algo fuese una variable aleatoria discreta. Lo que necesitaba es que entonces el soporte de mi variable aleatoria x es discreto. Y discreto lo que significa es que es un conjunto finito o numerable. Con nuestra función de distribución f mayúscula de x, una función escalonada. Es decir, solo tomaba valores constantes. Claro, en ese caso puedo expresar el soporte de forma conjuntista diciendo, bueno, pues este soporte, mi variable aleatoria, que son los valores que toma, como es un conjunto finito o numerable, lo puedo designar mediante unos conjuntos de valores x minúscula su i, donde el i minúscula varía en un cierto índice i mayúscula. Y este conjunto de índices i mayúscula es el conjunto que es finito o numerable. Además, en el caso de la variable aleatoria discreta, tenía una herramienta característica adicional a su función de distribución, que es lo que llamamos nosotros la función de probabilidad. Es decir, existe también mi p sub i, que es por definición la probabilidad con que mi variable aleatoria x toma cada uno de estos valores x sub i para todo i perteneciente a nuestro conjunto de índices. Bueno, pues para el caso de la variable aleatoria discreta resulta que la esperanza toma una expresión muy sencillita, y es que entonces, si x es una variable aleatoria discreta, podemos expresar su esperanza matemática mediante esta esperanza de x va a ser simplemente un sumatorio con los valores i pertenecientes a nuestro conjunto de índices i. Y lo que vamos a hacer va a ser multiplicar los valores que toma mi variable aleatoria, es decir, los x sub i de nuestro soporte, por la probabilidad con que mi variable aleatoria toma cada uno de esos valores. Es decir que, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que la medida o esa probabilidad inducida PSX, que es una medida o función de probabilidad, su diferencial es la expresión de x por esa probabilidad o función de probabilidad. Y la integral se convierte en una suma. Y esa medida es simplemente lo que sería la medida contadora. Una vez que tenemos este valor para el caso
discreto, por completar, vamos a ver qué ocurre en las absolutamente continuas. Lo fundamental es esto que tenemos aquí, que en el caso de discreta era la función de probabilidad. Y en el caso de las absolutamente continuas, ese papel importante que juega la función de probabilidad se ve reemplazado por la función de densidad. Vamos a tener una expresión muy similar, pero en términos de esa función de densidad. Es decir, para nuestra otra gran familia de funciones de variables aleatorias que son las absolutamente continuas, continuos, entonces, si f minúscula es la función de densidad de x con la relación que verifica esta función de densidad con respecto a la función de distribución es que la función de distribución f mayúscula de x, que hemos dicho que por definición es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que el x minúscula. En términos de la función de densidad lo puedo escribir como la integral entre menos infinito hasta x de la función de densidad f de t diferencial de t. Y además se verifica que la integral entre menos infinito y más infinito de f de t diferencial de t vale 1, podemos utilizar esta función de densidad para dar la expresión correspondiente de la esperanza matemática. Entonces, su esperanza matemática vendría dada por, tendríamos esperanza de x, y esto sería simplemente ese sumatorio se convierte ahora sí en una integral como la expresión que teníamos, seguimos manteniendo el x, solo que ahora ese diferencial que aparecía al principio, diferencial del p de x, el diferencial de la probabilidad inducida o de la medida inducida, se convierte en coger la función de densidad f de x y multiplicar por este diferencial de x. ¿De acuerdo? Básicamente lo que estamos diciendo aquí, hacemos un inciso aquí entre paréntesis, lo que estamos diciendo es que este diferencial de p de x, que esto es una medida, es f por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Este es el aspecto que tiene este caso. Estas cosas se nos escapan de teoría de la medida porque no estudiamos teoría de la medida en la UNED. Y esto es bastante avanzado. Para eso habría que cogerse el Rudin y estudiárselo bastante a pelo. Esto ya es análisis del duro, del guay. Entonces tenemos aquí la relación entre los diferenciales de las distintas medidas con las que estamos trabajando. Y las medidas se suelen relacionar a través de los diferenciales. En este caso tenemos una medida que está aquí con un cierto factor de peso, que es esta f función de densidad. Pero bueno, simplemente que ese diferencial de la medida se convierte en función de densidad por el diferencial de x. Y ahora esto sí ya es una integral de las nuestras, de las de toda la vida, ¿vale? Ahora bien, cuando estudiamos nosotros esta medida o esta variable aleatoria, tenemos que interpretar cuándo tiene sentido que exista esta esperanza, porque a lo mejor no siempre existe esa esperanza. Entonces tenemos que ver cuándo tiene sentido hablar del concepto de esperanza, porque tenemos aquí una integral en todo R. Entonces, como es una integral en todo R, a lo mejor esa integral no tiene sentido definirla porque son integrales impropias y no tenemos convergencia de esas integrales impropias. Entonces lo que vamos a hacer es plantear cuándo existe realmente esa esperanza matemática. Y para eso tenemos un resultado. Primer resultado, proposición, que sería para definir propiamente ese concepto. Entonces, sea x variable aleatoria, entonces decimos, o bueno, más que decimos, entonces tenemos
que existe la esperanza como tal, es decir, existe este concepto de esperanza matemática de mi variable aleatoria x, si y solo si lo que debe existir como tal es que la esperanza de otra variable aleatoria, y lo que vamos a coger aquí es la variable aleatoria valor absoluto de x, si esta es finita. Esto en cierto modo tiene que ver cuando estudiamos funciones de varias variables y estudiamos el concepto de integrabilidad, precisamente estamos estudiando aquí integrales. El problema es que podría compensarse la parte negativa con la parte positiva. No queremos eso. Lo que queremos es que toda se compense directamente al tomar el valor absoluto. Es como una especie de aplicación del criterio de Tonelli cuando estudiamos funciones de varias variables. Aquí lo que queremos es que no funcione mal pero se compense la parte negativa con la parte positiva, sino que todo funcione perfectamente, es decir, en valor absoluto. Cuando hablemos nosotros de existencia de la esperanza, lo que queremos decir realmente es que esta esperanza en valor absoluto es la que debe ser finita. Bueno, pues una vez que ya tenemos definido esencialmente cuándo existe nuestra esperanza, vamos a estudiar distintas propiedades. Por eso estamos estudiando, aplicando a una variable aleatoria, y aquí ya vemos que tengo una composición de mi variable aleatoria con una función medible que es el valor absoluto para definir la existencia de mi esperanza matemática. Podemos ver qué más relaciones posee la esperanza matemática con distintas variables aleatorias cuando se lo aplicamos a suma, productos por escalares, composición, etc. Entonces aquí, primer resultadito importante, podríamos llamarlo también álgebra de, pero bueno, simplemente proposición. Y aquí hicimos, bueno, pues sea x una variable aleatoria. Entonces, lo que vamos a tener precisamente es, por un lado, caso interesante es cuál es la variable aleatoria más sencilla que podemos tener. Cuando tenemos una variable aleatoria constante. Decimos, bueno, pues, ¿qué pasa si mi x es igual a una cierta c constante? Que no se nos olvide que aquí estamos realizando un abuso de notación. Cuando yo escribo x igual a c, lo que significa es que x de omega coincide o toma el valor c para todo omega de nuestro espacio muestral. Claro, es un coñazo tener que escribir esto siempre así, entonces simplemente escribimos x mayúscula igual a c, pero que la x es una función medible que va de mi espacio medible omega a, de mi espacio muestral con mi sigma de álgebra, en R con la sigma de álgebra de Borel. Entonces escribimos esto porque es mucho más corto. Pues entonces lo que tenemos es que la esperanza de x también toma ese mismo valor constante c. La esperanza sí es un número real, ¿de acuerdo? Por otro lado, veamos qué ocurre cuando acotamos. Es decir, tiene una especie de monotonía o de buen comportamiento con respecto a la acotación. Es decir, si existe una cierta constante m positiva con mi variable aleatoria x está acotada por esa m, es decir, es menor o igual que la m, entonces también se verifica que la esperanza mantiene esa propiedad de acotación, es decir, la esperanza de la x, claro, como esto puede ser un número real cualquiera, lo que hacemos es acotar la esperanza y que esto es también menor o igual que la constante m. No solo eso, sino que tiene una buena propiedad que tiene que ver con la linealidad. Ahora bien, nos interesa que debe existir precisamente esa esperanza matemática. Es decir, si existe la esperanza, ¿y eso qué implica? Que si la esperanza del valor absoluto de x es menor que infinito, o simplemente si es finita, que esto es lo mismo que decir si existe la esperanza de x, entonces se cumple que la esperanza es lineal. Es decir, que cuando realizo una combinación lineal alfa x
más beta convierte la suma, la esperanza de la suma en la suma de la esperanza y los escalares los saca hacia afuera. Es decir, nos queda alfa por la esperanza de x más el beta. Y también tiene este buen comportamiento con respecto a la suma de variables aleatorias. Es decir, en el 4, obviamente necesito que tenga dos variables aleatorias que estén definidas sobre el mismo espacio de probabilidad. Es decir, si tengo x y variables aleatorias sobre el mismo espacio de probabilidad, que sea mi espacio de probabilidad omega AP, bueno, vale que tenga una en un omega 1 A1P1 y tenga otra con otra medida distinta y otro espacio muestral, eso no me vale. Entonces, se verifica que la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de y. Eso que mantiene también esa linealidad de la esperanza cuando trabajamos con distintas variables aleatorias. ¿De acuerdo? Ahora bien, la esperanza no es el único concepto que tenemos asociado como característica numérica a una variable aleatoria, sino que cuando seguimos jugando con este concepto de esperanza y combinando entre ellos, uno se plantea, bueno, igual que estamos diciendo que puedo tener la esperanza de la x o incluso trabajo con la esperanza del valor absoluto de x, a fin de cuentas eso es una variable aleatoria, donde hemos visto en los capítulos anteriores que cuando yo tenía variable aleatoria y función medible, si realizaba la composición, obtenía de nuevo otra variable aleatoria. Como tengo otra variable aleatoria, tiene sentido plantearse qué ocurre con la esperanza de esa nueva variable aleatoria. Que eso es lo que hemos hecho aquí a la hora de hablar de la esperanza del valor absoluto de x. Mi valor absoluto es una función medible, la compongo con mi variable aleatoria, obtengo una nueva variable aleatoria. Y podemos calcular su esperanza. ¿Y por qué lo hemos cogido con la función medible valor absoluto? Porque no puedo estudiar senos, cosenos, potencias, por ejemplo. Pues eso es lo que vamos a plantear. En función de qué tipo de función medible elijo a la hora de realizar esa composición, me surgen nuevos conceptos asociados. Entonces, vamos a ver los distintos conceptos que tenemos. Que van a ser los conceptos que seguramente muchos ya los conocemos, como la varianza, la desviación típica, pero hay otros a lo mejor como los momentos centrales, los momentos no centrales, o incluso el concepto genérico que nos sirve para estudiar la esperanza, que es la función generatriz de momento. Vamos a ver cómo vamos jugando con todas estas variables aleatorias. Bueno, pues sea, definición. ¿Qué decimos? Sea x una variable aleatoria. Se define por un lado lo que sería la varianza de x. De x, como cogemos var de x y la definición es coger la esperanza, pero en lugar de la variable aleatoria x vamos a coger a la variable aleatoria, le voy a restar su esperanza y todo eso lo vamos a elevar, no me cabe aquí, lo vamos a elevar al cuadrado. Que a fin de cuentas es una composición que yo puedo hacer. A la variable aleatoria x puedo sumarle una constante, que es la esperanza de x. Sumar constante o restar constante en este caso es una función medible. Puedo elevar al cuadrado, que es componer con otra función medible, y a esta nueva variable aleatoria le calculo su esperanza. Pues a eso lo llamo yo varianza. Como dato, antiguamente no se llama varianza, se llamaba variancia. Pero con el uso del lenguaje se fue cambiando hasta que llegamos a la palabra varianza. Entonces hay muchos textos antiguos en los que uno se va a encontrar la variancia de la variable aleatoria x. Que no es que sea incorrecto, sino que inicialmente era así el concepto. También, igual que conocemos el concepto de varianza, tenemos asociado el concepto de desviación típica, que son los dos conceptos de
Media, varianza, desviación típica que casi siempre solemos utilizar en estadística o que por lo menos conocemos aunque sea de pasada. Pues la desviación típica solemos denotarla mediante sigma. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Eso sí, la raíz cuadrada positiva. Es decir, tenemos aquí que el sigma es la raíz cuadrada de varianza de x. Que sería, por ejemplo, nos da un poco de información de ese comportamiento que tiene la varianza, porque el hecho de que pueda definir ese concepto de desviación típica implica que como tengo una raíz cuadrada, lo que va dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, esta esperanza que genera la varianza debe ser siempre un valor mayor o igual que cero. Mientras que la esperanza de una variable puede tomar a priori cualquier valor, la varianza toma siempre un valor mayor o igual que cero. Claro, también tiene que ver con ese concepto que hemos visto de monotonía que tienen mis variables aleatorias, como esta variable aleatoria x menos esperanza de x es mayor o igual que cero porque está elevado al cuadrado, la esperanza de algo que es mayor o igual que cero sigue siendo mayor o igual que cero, por tanto tiene sentido que la varianza efectivamente sea mayor o igual que cero. Y de ahí que podamos definir este concepto asociado que es la desviación típica. Bueno, pues una vez que tenemos estos dos conceptos, vamos a generalizarlo lo máximo posible. Que es como si dijésemos, tenemos los conceptos esenciales que son esperanza y varianza, que la varianza vuelve a estar definida a través de una cierta composición de esperanza, pero ahora vamos a hacerlo lo más general posible. Y lo más general posible significa hablar del concepto de momento, tanto de momento central como de momento no central. Es decir, aquí hablamos de los momentos centrales y no centrales. Entonces, dada x, variable aleatoria, y un cierto, vamos a poner r perteneciente a los naturales, definimos, por un lado, el momento central de orden R como la... Solemos ponerle aquí, a este momento, una cierta letra mu su R, que es simplemente la esperanza de... perdón, he puesto aquí primero el momento central. En el momento central no le suelo poner la mu, le suelo poner una m. M su R, que sería la esperanza de x menos esperanza de x, todo eso elevado a r. Central porque lo estamos llevando para que justo cuando cojo la esperanza de x saliese 0. Y tenemos lo que sería el momento no central. Momento no central de orden R como al momento no central de orden R solemos llamarlo mu su R y es simplemente la esperanza de componer x con la potencia résima. ¿De acuerdo? X elevado a R. Si nos fijamos, por eso llamamos nosotros a la esperanza matemática también el momento no central de orden 1. Porque precisamente de aquí sacamos entonces que ¿quién sería el mu sub 1? Sería lo que hemos llamado nosotros la esperanza de x elevado a 1, que es simplemente la esperanza de x. Y lo denotamos habitualmente simplemente como una mu. Mientras que en el caso del momento no central hay uno que nos debe sonar, que acabamos de introducir. Cuando cambie la R por 2, el momento no central M2 es la esperanza de X
menos esperanza de x y todo eso elevado al cuadrado, que eso es precisamente la varianza de nuestra variable aleatoria x. Pues resulta que el momento no central de orden 1 es la esperanza matemática, mientras que el momento central de orden 2 es la varianza matemática. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que hay una relación entre ambos conceptos o entre ambos momentos. Uno puede decir, bueno, tengo el momento central y el momento no central. ¿Puede haber uno sin el otro? ¿Tiene sentido hablar de momento central de orden R, pero que no existe el momento no central? ¿O viceversa? Pues vamos a ver que existe una relación. No solo eso, sino que vamos a ver también la relación de un momento de un cierto orden con los momentos inferiores que hay. Para empezar, tenemos un primer resultado que dice ese comportamiento con respecto a los momentos inferiores, y es que si existe uno, existen todos los inferiores. En el sentido de que conforme aumentamos el orden del momento, obtenemos un mejor comportamiento de nuestra variable aleatoria. Es decir, si existe el momento, ya sea aquí central o no central, de orden R, perteneciente a los naturales, entonces existe el momento o cualquier momento de orden inferior. Es decir, que si tengo el momento central de orden 7, también tienen que existir los momentos centrales de orden 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Vale? Pero también puedo relacionar los momentos centrales con los no centrales. Porque, de hecho, tenemos que la existencia de ambas van unidos de la mano. Es decir, no podemos tener uno sin el otro. Y eso lo podemos tener aquí. Es decir, podemos escribirlo más abreviado, menos abreviado. Es decir, básicamente, esta proposición podemos resumirla en existe el momento no central de orden R, sí y solo si existe el momento central de orden R. Básicamente. Con R perteneciente a los naturales. Y vamos, este tema hace poco el ver por qué esto tiene sentido es relativamente intuitivo. Si nos fijamos, ¿qué ocurriría con los momentos centrales? Es decir, cuando uno dice por qué se tiene esta equivalencia de momentos, aunque son conceptos esencialmente distintos porque uno es de una potencia y el otro estoy restando esa esperanza. Si nos fijamos, observemos que cuando nosotros cogemos el momento central, es decir, el m sub r, ¿qué tendremos aquí? Tenemos la esperanza del x menos la esperanza de x y todo eso está elevado a r. Entonces vamos a plantearnos qué ocurre con lo que tenemos dentro de esta esperanza, que es esta variable aleatoria. Cuando nosotros tenemos esta variable aleatoria, aquí podemos aplicar, tengo x menos algo, todo eso elevado a r. Nos entra en ganas de utilizar el binomio de Newton. Y cuando utilizamos el binomio de Newton, yo puedo expresar esto como un sumatorio desde k igual a 0 hasta r del número combinatorio r sobre k multiplicado por, aquí aparece el x elevado a k, y luego aquí aparece la esperanza que sería menos 1 elevado al r menos k por la esperanza elevado a r menos k de x. Que pongamos aquí r menos k y aquí k o k, da exactamente igual, a gusto los colores. No me valen las dos fórmulas porque los coeficientes binomiales son simétricos. Es decir, que también podría haber puesto aquí x elevado a r menos k y aquí el menos 1 elevado a k y la esperanza elevado a k. Ahora bien, lo interesante es que entonces
cuando yo a todo esto le aplico la esperanza, por linealidad de la esperanza que obtenemos, que el sumatorio sale fuera y nos queda aquí un sumatorio. ¿De quién? Desde k igual a 0 hasta r. Y aquí ¿qué aparece? El número combinatorio, que es un escalar, sale fuera también. Tengo aquí la esperanza de x elevado a k. Y aquí multiplico por menos 1 elevado a r menos k por la esperanza elevado a r menos k de x. Entonces, si nos fijamos, ¿quién es la esperanza aquí? Esta esperanza de x elevado a k. Es el momento no central de orden r. ¿Y quién es la esperanza de x? Es el momento no central, pero de orden 1. Lo que pasa es que está elevado a r menos k. O sea que en realidad el momento de orden r es coger el sumatorio desde k igual a 0. Perdón, aquí sería una k. Desde k igual a 0 hasta r de r sobre k por multiplicamos el momento de orden k menos 1 elevado a r menos k y multiplicamos por el momento de orden 1 elevado a r menos k. Entonces, claro, en este sumatorio aparecen todos los momentos desde el orden 0 hasta el orden r. Es decir, que para que exista el momento de orden r, obviamente tienen que existir todos estos momentos centrales y no centrales del orden correspondiente. Porque tenemos una igualdad y es que el momento central de orden r es un sumatorio de los momentos no centrales hasta orden r. Entonces tiene sentido que tengan que existir ambos. ¿Vale? O sea que directamente de esta igualdad, además encontramos una relación entre ambos momentos, que obviamente no nos interesa. Pero hay un caso en el que sí nos suele interesar para calcular esta relación. Aunque esta relación es completamente general, para el caso de la varianza sí que a lo mejor nos interesa ver cómo se expresa la varianza utilizando los momentos centrales correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, el momento central, que es la varianza de orden 2, quiero ver qué expresión tiene en términos de estos momentos no centrales de, como mucho, hasta orden 2. Y para eso tenemos el siguiente resultado. Es decir, podemos, igual que hemos estudiado propiedad de la esperanza, podemos estudiar también las propiedades que verifica la varianza, que esencialmente son una consecuencia directa de las propiedades que verificaba la esperanza y la expresión que es la variable aleatoria que aparece dentro de esa varianza. Primero, propiedad que ya habíamos intuido, y es que la varianza de x, como es siempre, toma valores que son mayores o iguales que 0. Además, también podemos plantearnos qué tiene que ocurrir para que se dé la igualdad, es decir, cuando la varianza de x toma justamente el valor 0. Pues toma el valor 0 si y solo si mi x no es una variable aleatoria cualquiera, sino si la x es constante. Además, nos gustaría estudiar qué ocurre con esa especie de linealidad que tiene la esperanza, qué aspecto tiene cuando se lo aplicamos a la varianza. Claro, para eso lo que necesito es que la varianza exista, es decir, si la varianza existe, es decir, si es finita, entonces se verifica que cuando yo hago la varianza de una combinación lineal, es decir, de alfa por x más beta, pues tiene un comportamiento curioso porque básicamente el sumar constantes, como la varianza de una constante es 0, la varianza no se entera de que está sumando una constante, sino que desaparece ese beta. Pero en la expresión de la definición aparece x menos la esperanza elevado al cuadrado. Entonces tiene sentido que la constante alfa que está multiplicando salga fuera de la esperanza, pero salga fuera elevado al
cuadrado. O sea que cuando hago varianza de una combinación lineal, lo que está multiplicando a la variable aleatoria sale elevado al cuadrado, mientras que lo que estoy sumando como constante desaparece simplemente. Y aquí nos queda que sería alfa cuadrado varianza de x independientemente del alfa y el beta reales que yo elija. Y además, también se tiene una relación de cómo podemos expresar la varianza en términos de los momentos no centrales. Es decir, la varianza de x, que es el momento central de orden 2, que podríamos irnos a esta definición que tenemos aquí, cambiar la r por 2 y ver cómo quedan estos dos términos, pero lo que tenemos es precisamente que aquí lo que aparece es la esperanza de la variable aleatoria x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Básicamente lo que estamos diciendo es que el momento central de orden 2 es coger el momento no central de orden 2, el musu 2, y restarle el momento no central de orden 1, el musu 1 elevado al cuadrado. Esa es la relación que estamos obteniendo aquí. ¿Vale? Una vez que ya hemos estudiado estos conceptos de esperanza y varianza, hay un concepto adicional fundamental, que es el concepto de la función generatriz de momentos. Si nos fijamos, esperanza y varianza son casos concretos de dos conceptos que eran los momentos centrales y no centrales, que era simplemente estudiar qué ocurría con la esperanza de una nueva variable aleatoria que era una potencia. Una potencia o la composición de una potencia con una resta. ¿Vale? Y podemos plantearnos otro tipo de funciones, porque también trabajamos en análisis con funciones elementales, que la que más nos gusta los de análisis son las exponenciales. ¿Qué pasa cuando juntamos las exponenciales con las variables aleatorias? Todo sigue funcionando bien porque como la función exponencial es una función medible, en particular al componerla con una variable aleatoria, nos queda una nueva variable aleatoria. Y como tengo una nueva variable aleatoria, tiene sentido plantearse el concepto de la función generatriz de momento. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre exactamente. Es decir, vamos a estudiar aquí ese concepto de función generatriz. Esto ya es adicional, ¿eh? Esto no hace falta para lo que sería nuestra asignatura, pero está bien que estudiemos este concepto. Función generatriz de momentos. Entonces, dada x variable aleatoria, se define la función generatriz de momentos que es una función m su x que va de r, o bueno, realmente de r en r, mediante una función m su x de t, es decir, esto es una función real, como la de funciones de una variable 1. Una función que va de r en r. ¿Y cómo se define esta función para este parámetro t? Como la esperanza de elevado a t por mi variable aleatoria x. Decimos, ah, mira, ¿y esto cómo se obtiene? Pues resulta que la esperanza de la función medible que sea que aparezca aquí tiene una expresión muy sencilla para el caso discreto y para el caso absolutamente continuo. Veamos cada uno de esos dos casos. ¿Qué pasa en el caso discreto? Bueno, vamos a ponerlo a la derecha mejor. Si x es discreta, la esperanza es un sumatorio, en el que estoy sumando en todos los valores que toma de mi soporte, es decir, de mi conjunto de índices y.
Lo que hago, cuando era una x mayúscula, esperanza de x multiplicada por el parámetro x, ¿verdad? Cuando aparezca una función medible, multiplico por toda esa función medible, es decir, sería el e elevado a la t por el valor x sub i que toma. Y siempre voy a multiplicar por la probabilidad con que toma dicho valor, con mi función de probabilidad de x sub i. Es decir, que lo que vemos es que lo único que se ve afectado es que si aquí aparece e elevado a tx, aquí se multiplica por e elevado a t el valor x sub i. Que es una esperanza de x, se multiplica por una x. Que es una esperanza de x cuadrado, se multiplica por x cuadrado. Pero siempre permanece constante la función de probabilidad. Y tenemos el otro caso, que sería el caso absolutamente continuo. Es decir, si la x es absolutamente continua, la interpretación o la formulación que tenemos es prácticamente la misma, solo que el sumatorio se convierte en una integral en todo R. Aquí ya no ponemos el valor x sub i, sino que simplemente escribimos elevado a t por una x minúscula, porque ya es la variable x, y multiplicamos en lugar de por la función de densidad por la función, o sea, en lugar de por la función de probabilidad, multiplicamos por la función de densidad e integramos respecto de x. Y aquí jugamos este mismo papel, que este elevado a tx aparece aquí con la incógnita x en lugar de con la variable aleatoria. Esa es la única diferencia. Y esto que vale para la esperanza de elevado a t por x es la formulación general para cualquier tipo de esperanza de una composición o de una función medible compuesta por mi variable aleatoria. Es simplemente los valores que toma por la probabilidad con que toma esos valores. Ahora bien, la función generativa de momento no se llama función generativa de momento porque sí, porque nos apetezca llamarla así, sino que los matemáticos somos gente relativamente sencilla a la hora de poner nombre. Si la llamamos función generatriz de momentos, será porque es una función, ¿vale? Va de R en R, o sea que es genial función, que genera los distintos momentos. ¿Y cómo podemos ver que genera distintos momentos? Hombre, a lo mejor no siempre podemos generarlo, porque necesitamos imponerle condiciones adicionales a esta función generativa de momentos. Como esto no deja de ser una función de una variable aleatoria real, hombre, los conceptos importantes que queremos tener asociados a funciones reales son los conceptos de continuidad y derivabilidad. Lo que más nos gustaría es que, ya que tengo una función real de variable real, que sea derivable las veces que me haga falta. Claro, eso es pedirle en general mucho a mi función. Pero bueno, en los casos en los que sea posible, tenemos un resultado que nos permite ver precisamente la relación que tiene esta función generativa de momentos con los distintos momentos. Y es el siguiente resultado. Teorema. Si existe la función generatriz de momentos en un entorno, bueno, m sub x de t en un entorno de t igual a 0, entonces pasan dos cosas. Por un lado, la función m sub x de t es lo que diríamos en análisis de clase t infinito, es decir, es infinitamente derivable en t igual a 0. Eso lo que significa es que existe la derivada enésima de mi función en el 0 para cualquier n perteneciente a los naturales. Y además resulta que hay una relación, porque esta derivada enésima de la función de momento de m sub x cuando la evalúo en el 0 es justamente el momento no central de orden n, es decir, la esperanza de x elevado a n, sea cual sea el n perteneciente a los naturales.
sea que para esto nos sirve precisamente calcular las funciones de tiempo y momento. Y es porque habrá casos en los que a lo mejor calcular directamente la esperanza es complicado, pero obtener las funciones de tiempo y momento es sencillo. Y una vez que tengo las funciones de tiempo y momento, puedo derivarlas, evaluar en el cero, y eso me da precisamente la esperanza. Es decir que, en particular, la primera relación que vemos es que la esperanza de x es simplemente coger la función de tiempo y momentos, derivarla y evaluar en el cero. O la varianza de x, hemos visto que era el momento de orden 2, es decir, la esperanza de x cuadrado. Pues simplemente coger la función de tiempo y momento, calcular su derivada segunda y evaluar en el cero. Y le resto la esperanza al cuadrado, que sería coger la función entre tiempo y momento, derivarla una vez, evaluar en el cero y calcular el cuadrado. O sea que puedo utilizar la función de tiempo y momento precisamente para generar cualquier momento. Es que generas cualquier momento no central. No pasa nada porque conozco una relación entre los momentos centrales y los momentos no centrales. Entonces, en cuanto tenga los momentos no centrales, automáticamente con esa relación a través del binomio de Newton soy capaz de obtener los momentos centrales también de cualquier orden. O sea que por eso es interesante estudiar las funciones de tiempo y momento. Ahora bien, no siempre voy a poder utilizar este resultado porque necesito que mi función en este momento esté definida en un entorno del cero. Imagínate que yo tengo una función que es de la forma función de momento igual a 1 partido de t. Eso ya no me vale porque yo no puedo definirla en el cero. O que sea la raíz de t. Tampoco me sirve porque en un entorno del cero no está definida. A la izquierda del cero hay un problema. Entonces a lo mejor no siempre voy a ser capaz de, aunque calcule la función en este momento, que yo puedo decir, tengo una variable aleatoria cuya función en este momento vale la raíz de t, sin ningún problema, pero a lo mejor esa función en este momento realmente no me está sirviendo para calcular el resto de momentos, porque no puedo aplicar este resultado. Pero bueno, siempre tengo ahí el concepto, ¿vale? Y esto es lo que nos hace falta sobre las herramientas fundamentales que son esta esperanza matemática y la función de momento, que decimos que son características numéricas asociadas a nuestras variables aleatorias, porque cuando estudiamos la clasificación de variables aleatorias, que vimos que se clasificaban en discretas y absolutamente continuas, y veamos aquellas que tienen nombre propio, precisamente podemos caracterizarlas o podemos nombrarlas en función de su soporte, la función de probabilidad, pero también dependiendo de qué aspecto tiene su esperanza, su varianza o su función genética de momento. ¿Vale?